A continuación vamos a resolver este problema del texto de Python. El enunciado dice lo siguiente: el elemento BD del armazón conectado por pasadores tiene una sección rectangular de 100 milímetros de ancho por 400 milímetros de altura. Determine el esfuerzo normal máximo en este elemento. Aquí están las dimensiones. La distancia vertical que hay entre A y C es de 4 metros. El ángulo que forma el elemento AC es de 45 grados. El ángulo que forma el elemento S también es de 45 grados con la horizontal. Hay dos cargas puntuales, una ubicada a 1 metro desde el pasador B y una ubicada también a 1 metro del pasador D. Para poder encontrar cuál es el máximo esfuerzo normal que se desarrolla en el elemento BD, tenemos que saber cómo se distribuyen las cargas internas en el interior de las secciones transversales de todo este elemento. Por eso es importante construir los diagramas de carga axial, carga cortante y momento flector para poder evidenciar cuál es la sección crítica en la cual se desarrollan valores altos de diferentes tipos de carga. En este caso estamos interesados en las cargas que producen esfuerzos normales, y esas cargas son la carga axial y el momento flector. Para poder elaborar esos diagramas necesitamos primero conocer cuáles son las fuerzas que hay en los pasadores B y D. Y para encontrar esas reacciones pues toca resolver primero ecuaciones de equilibrio para este armazón. Vamos a tratar de involucrar el menor número de incógnitas para conseguir las reacciones en B y D y luego tratar este elemento como una viga. Entonces lo primero que vamos a hacer es descomponer toda la estructura y mostrar cuáles son las fuerzas de reacción que actúan en cada uno de esos pasadores. Entonces el primer paso es la elaboración de diagramas de cuerpo libre. Aquí se recomienda que normalmente se muestre como en forma explosionada, de tal manera que se identifique fácilmente cuáles son las reacciones que hay entre los elementos y las reacciones que hay entre los apoyos y algunos de esos elementos. Podemos ver aquí que en el pasador en B, en el elemento número 1, están actuando estas fuerzas BY hacia abajo, BX hacia la derecha, y en el elemento 2 están actuando las mismas fuerzas pero en sentidos contrarios. Lo mismo aquí entre el elemento 2 y 3. En el elemento 2 está actuando DY hacia arriba, DX hacia la derecha, y el elemento 3 está actuando DX hacia la izquierda y DY hacia abajo, en sentidos contrarios. Siempre deben ir en sentidos contrarios. Es importante también hacer esta numeración de los elementos para poder plantear alternativas o secuencias de solución, y dentro de ellas escoger la que sea más sencilla o tenga menor número de ecuaciones por resolver. El segundo paso es la definición de las secuencias de solución. Podemos resolver este problema de diferentes maneras, pero vamos a ver algunas soluciones que son más cortas que otras. Vamos a poder identificar entonces dentro de esas posibles soluciones cuál es la que es la óptima. Entonces vamos a plantear una primera alternativa de solución. Primero vamos a identificar cuál es el número de incógnitas que hay en cada uno de los elementos. Si podemos ver, en el elemento 1 tenemos dos reacciones en A, dos reacciones en B, dos reacciones en C, para un total de 6 incógnitas. Solamente contamos
con 3 ecuaciones de equilibrio por cuerpo, entonces nos faltarían 3 ecuaciones adicionales, lo que implica que este cuerpo no lo podemos resolver solo con 3 ecuaciones de equilibrio. Si analizamos el elemento 2, tendremos 2 reacciones en B y 2 reacciones en D, sería un total de 4. Nos faltaría todavía una ecuación para poder resolver estáticamente ese cuerpo. Si analizamos el cuerpo número 3, tenemos 2 reacciones en C, 2 reacciones en D y una en E. Tenemos 5 incógnitas y solo contamos con 3 ecuaciones, entonces tampoco podemos empezar por ese cuerpo. Eso lo que indica es que debemos combinar la información de ecuaciones de un cuerpo con ecuaciones de otros cuerpos, o resolver para toda la estructura algunas reacciones en los apoyos si es necesario. Si nos damos cuenta, si analizamos toda esta estructura vista como un solo cuerpo, es decir, así como está aquí ensamblada, solamente mostrando las reacciones en A y en E, si hacemos sumatorias de momento en A, podemos encontrar la reacción EY, y conociendo ese valor EY, ya aquí en el elemento 3 ya no habrían 5 incógnitas sino solo 4. Entonces de esa manera podríamos mirar qué ecuaciones se pueden obtener que en combinación con las ecuaciones de acá del cuerpo 2 me ayuden a encontrar las reacciones que necesito, que son las reacciones en B y las reacciones en D solamente. Pues si partimos de una primera opción, que es analizar el armazón completo visto como un solo cuerpo y hacer sumatorias de momento en A, eso nos permite encontrar la reacción EY. Ahora si analizamos el cuerpo 3 y hacemos sumatorias de momento en C, nos quedarían 2 incógnitas en esa ecuación, que son dx y dy. Sin embargo, podemos escribir una de las dos en función de la otra. Entonces aquí he definido que vamos a escribir a dx como función de dy. De modo que si dx queda en función de dy, al reemplazarla acá en el cuerpo número 2, habría dy, dx en términos de dy, bx y by. Si hacemos entonces sumatorias de momento en B, solamente existiría una sola incógnita que sería dy, porque tanto dx como estas están en función de dy. La única incógnita sería dy. Por lo tanto, en el cuerpo número 2 podemos hacer sumatorias de momento en B para encontrar dy, que sería la única incógnita que se encontraría en esa ecuación. Luego, ya conociendo dy en este cuerpo, se puede observar que fácilmente podemos encontrar by haciendo sumatorias de fuerzas en y, dado que solamente la incógnita faltante es by. Con esa ecuación de equilibrio encontramos by. Luego, si nos regresamos a la ecuación donde está definida dx en función de dy y reemplazamos dy, pues vamos a encontrar a dx, dado que ya en el cuerpo número 2 hemos encontrado previamente el valor de dy. Entonces ya obtendríamos dx. Si ya tenemos dx, entonces en este mismo cuerpo número 2 podemos hacer sumatorias de fuerzas en x y podemos encontrar el valor de bx. Con eso completaríamos la obtención de las incógnitas en B y D, que son las que nos interesan para poder hacer los diagramas de carga axial, carga cortante y momento flector en ese elemento. Esa sería una alternativa o secuencia de solución. La otra secuencia de solución
sería la siguiente. Vamos a analizar el armazón completo nuevamente para hallar, mediante sumatorias de momento en A, la reacción en EY. Entonces, con sumatorias de momento en A, en este armazón visto como un solo cuerpo, obtendríamos la reacción EY. Ya conocida la reacción EY, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar el cuerpo número 2 y vamos a hacer sumatorias de momento en B. ¿Por qué sumatorias de momento en B? Si nos damos cuenta, si hacemos sumatorias de momento en B, la reacción de X no hace momento porque pasa la línea de acción de esta fuerza pasa por el punto B, no hace momento. Sin embargo, la reacción de Y sí hace momento. Y las fuerzas de 40 kN y 72 kN también hacen momento. Por lo tanto, al hacer sumatorias de momento en B, podemos encontrar el valor de dy. Ese valor de dy ya sería un valor conocido que podemos reutilizar en el cuerpo número 3. Por lo tanto, si aquí en el cuerpo número 3 ya tenemos dy y previamente habíamos hallado ey, solamente nos quedan las siguientes incógnitas, que son cx, cy y dx. Entonces podemos hacer por ejemplo sumatorias de momentos en C para hallar la reacción de X. Pues aquí en esta ecuación hicimos sumatoria de momento en C para hallar dx, y también habíamos hecho sumatorias de fuerzas en Y para hallar by, dado que si ya conocemos dy, fácilmente podemos hallar by con sumatorias de fuerzas en Y en el cuerpo número 2. Ya tenemos entonces dy, by, dx, nos falta bx. Entonces podemos analizar en el cuerpo número 2 con sumatorias de fuerzas en X el valor de bx, dado que ya conocemos a dx de la ecuación de equilibrio acá en el cuerpo número 3. De esa manera hemos encontrado otra forma de buscar las incógnitas en los pasadores B y D, y esta forma en particular no incluye dejar a una incógnita en términos de la otra, simplemente se hizo de una manera secuencial que permitiera encontrar las incógnitas de una forma más sencilla. Eso que habíamos hecho anteriormente se puede también plantear de la siguiente manera. Si ya habíamos encontrado Y, podemos entonces hacer sumatorias de momento en C para encontrar una ecuación que involucre a dx y dy. Esa ecuación vamos a llamarla la ecuación 1. Esa ecuación solamente tiene incógnitas de x y de y. Necesitaríamos otra ecuación que incluya esas mismas variables de x y de y para formar un sistema de 2×2. Entonces, si hacemos sumatoria de momento en B en este cuerpo 2, aparecería una ecuación de equilibrio que incluye a dx y dy. Sin embargo, dx no aparece porque no hace momento con respecto a b, solamente aparece dy, y tendríamos un sistema de 2×2. Entonces tenemos una primera ecuación donde está dx y dy sacada del cuerpo 3, y una segunda ecuación donde solamente aparece dy sacada del cuerpo 2, y de esa manera podemos resolver para la variable de y. Bueno, ya conociendo cuáles son esas fuerzas en los pasadores, ahora lo que tenemos que hacer es seguir la secuencia que hemos escogido. En este caso hemos escogido la secuencia número 2, dado que no involucra dejar a una variable en función de la otra. Entonces lo que tenemos que seguir es estos procedimientos, y ahora sí incluyendo los valores de las
correspondientes distancias que necesitamos para hacer las sumatorias de momento. Si observamos aquí en este dibujo, pues dado que el ángulo es de 45 grados, se puede deducir fácilmente que si la altura de aquí de un triángulo rectángulo que tiene como vértices A y C y otro lado recto acá, si la altura es 4 metros, la base también sería de 4 metros, dado que el ángulo es de 45. Por simetría, acá también en el lado derecho ocurre lo mismo. Si dividimos aquí por el centro a esta estructura, también se formarían unos triángulos aquí, rectángulos pequeños, donde la altura sería, si este es 2 metros, 4 menos 2 da 2 metros de altura aquí. Si la altura es 2 metros, la base también es de 2 metros. Si la base es de 2 metros y ya hay 1 metro a la carga puntual, entonces faltaría 1 metro para llegar al extremo rectángulo de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí habría 1 metro, otro metro hasta el centro, 1 metro y luego otro metro. Sumaría 1 más 2 metros que hay aquí en el centro, serían 3 más 1, 4. Quiere decir que entre B y D hay 4 metros. Aquí hemos realizado estos triángulos que contienen A y B y A y C. Estas son las distancias correspondientes. Y ahora, si seguimos la secuencia de pasos acá en este procedimiento, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la sumatoria de momento con respecto al punto A en el armazón visto como un solo cuerpo. Pues necesitamos las distancias que hay desde A hasta la reacción EY, desde A hasta la línea de acción de la fuerza de 72 kN y desde A hasta la línea de acción de la fuerza de 40 kN, que son las fuerzas que hacen momento con respecto al punto A. Aquí tenemos que el momento que hace la fuerza de 40 kN es un momento en sentido de las manecillas de reloj, es decir, negativo si utilizamos un convenio de signo que diga que en sentido antihorario es positivo. Sería la distancia que hay de A hasta la línea de acción sería 1 metro más la base de este triángulo que es de 2, 2 más 1, 3. Entonces sería menos 3 por 40, que es lo que aparece acá, menos 2 más 1 que es 3, menos 3 por 40. Y el momento de la otra fuerza es menos 2 más 1 más 2, 5. Dado que aquí tenemos una base que es 2 más 1, 3, más la distancia que hay entre estas dos cargas que es de 2, 3 más 2 da 5. El momento sería menos 5 por 72 kN. Y el momento de Y es un momento positivo. La distancia es, si la base de este triángulo es 4 y la base de este otro triángulo es 4, 4 más 4 da 8. Por lo tanto, el momento sería 8 EY, positivo. Entonces aquí tenemos la ecuación de equilibrio y solamente tiene como incógnitas EY. Si despejamos EY de esta ecuación, nos da que el valor es de 60 kN y nos da positivo. Significa que el sentido que hemos definido es el mismo sentido que nos ha dado en la ecuación, por lo tanto no hay que hacer ninguna corrección del sentido. Ahora, si hacemos sumatorias de momento en B en el cuerpo número 2, pues necesitamos las distancias. Aquí tenemos 1 metro, aquí tenemos 2 metros entre estas dos cargas, aquí tenemos 1 metro. El momento de esta fuerza sería menos 1 por 40, el momento de esta fuerza sería menos 1 más 2 da 3, menos 3 por 72. Y el momento de DY sería 1 más
2, 3, más 1, 4, 4 por dy positivo, que serían los términos que aparecen en esta ecuación. Si ahí despejamos la reacción dy, nos da que es 64 kN. Ya conociendo dy, podemos hacer sumatorias de fuerzas en y, que es lo que plantea aquí el procedimiento, y encontrar la reacción by. Aquí tenemos by menos 40 menos 72 más dy igual a 0. Y de ahí encontramos que by es igual a 48 kN. Luego pasamos al cuerpo número 3 y vamos a hacer sumatorias de momento en C igual a 0 para encontrar la reacción de X. Entonces, si pasamos ahora al cuerpo número 3, necesitamos la distancia horizontal que hay desde C a D, para el momento que hace dy. Esta distancia es, pues ya habíamos visto que la base de este triángulo grande era 4, la base de este triángulo aquí es de 2, este sería un momento de menos 2 dy, y la altura, que sería la distancia perpendicular entre C y dx, también es de 2, entonces sería un momento negativo también de menos 2 dx, y la distancia que hay desde C a E, la distancia horizontal, sería de 4, entonces sería 4y. Pues esos términos son los que aparecen aquí en esta ecuación de equilibrio para el cuerpo número 3. 4y menos 2dx menos 2dy igual a 0. Si despejamos dx y sustituimos los valores encontrados previamente para dy y ey, podemos obtener entonces que dx es igual a 56 kN. Finalmente, podemos plantear una ecuación de sumatoria de fuerzas en x igual a 0, el elemento número 2, para encontrar a bx. Entonces tenemos que menos bx más dx igual a 0, por lo tanto bx es igual a dx, que es 56 kN. Con eso tenemos las reacciones en los pasadores B y D, que son las que nos interesan para poder encontrar la variación de la carga axial, de la carga cortante y el momento flector en el elemento BD. Aquí tenemos ya definidas los valores de las reacciones: 56 saliendo de la sección B, 56 saliendo de la sección D, 48 kN hacia arriba en B, 64 kN hacia arriba en D, y las cargas puntuales. Y aquí están las distancias que hay entre BG. Estas letras las he incluido para poder hacer seguimiento. BG 1 metro, GH 2 metros y HD 1 metro. Aquí en esta viga tenemos tres tramos: el tramo BG, el tramo GH y el tramo HD. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujar en primera instancia el diagrama de carga axial. Para hacer el dibujo de carga axial tenemos que tener en cuenta el siguiente convenio de síntesis. Se colocan con valores positivos aquellas cargas que vayan en sentido contrario al eje de graficación. El eje de graficación es este eje que va hacia la derecha. Si esta carga va en sentido opuesto a ese eje, es positivo. Si va en el mismo sentido, sería negativo. Entonces, esta carga, como va en sentido contrario al eje de graficación, sería positivo. Entonces empezamos aquí con un valor de 56 positivo. Como no hay carga axial distribuida interna en el elemento en ninguno de los tramos, este valor permanece constante. Y
Este valor de 56 que va en el mismo sentido de graficación sería negativo y haría que el diagrama baje hasta 0. Este diagrama sería el diagrama de carga axial para todas las secciones del elemento BD y nos está indicando que se encuentra bajo una carga interna de tensión de 56 kN. Lo que sigue ahora es encontrar cómo varía la carga cortante y el momento flector. La carga cortante en este caso es necesaria porque vamos a encontrar el diagrama de momento flector a partir del diagrama de carga cortante utilizando el método de las áreas. Por eso es necesario primero obtener el diagrama de carga cortante. En el método de las áreas, lo que vamos a conseguir son los valores al inicio y al final de cada tramo, a diferencia de otros métodos donde encontramos ecuaciones por cada tramo o ecuaciones ya sea por el método de integración por tramos o ecuaciones sacadas todas desde el inicio de la viga, es decir, tomando como única variable una variable que parta con origen al inicio de la viga, que es el método de las secciones. En este caso vamos a utilizar el método de las áreas, dado que las cargas son sencillas. Entonces, comenzamos aquí con el inicio de la viga en la sección B. Nos encontramos con esta carga de 48 kN. Entonces el diagrama aquí empieza con ese valor 48 kN positivo. Si queremos encontrar cuál es el valor de cortante en G, analizaríamos el tramo BG. Entonces el cortante en G sería el valor del cortante en B justo a la derecha menos el área de carga el área bajo la curva de la carga distribuida. En este caso, como no hay carga distribuida, entonces el área es 0. Significa que el valor se mantiene constante en ese tramo. El valor sería de 48 kN. Ese sería el valor justo a la izquierda de la sección G. Aquí en la sección G también hay una carga de 40 kN. Esa carga genera un salto o discontinuidad. Por lo tanto, a 48 le vamos a restar 40, dado que la carga va hacia abajo. 48 menos 40 sería 8. Significa que esa carga lleva al valor de cortante de 48, lo pasa a 8 justo a la derecha de la sección G. Ahora, si analizamos el tramo GH y buscamos cuál sería el valor de la carga cortante en H, entonces el valor de la carga cortante en H sería el valor de la carga cortante en G justo a la derecha menos el área de la función de carga distribuida en ese tramo. Como no hay carga distribuida en ese tramo, el área es 0. Entonces el valor del cortante permanece constante y es de 8. Nos encontramos aquí con una carga de 72 kN hacia abajo que causa un salto hacia abajo. Entonces a 8 le restamos 72 y nos da menos 64 kN. Si pasamos ahora al tramo HD, que es el último tramo, y queremos averiguar cuál es el valor de cortante aquí al final, sería entonces el valor justo a la derecha de la sección H menos el área de la función de carga distribuida. Como no hay carga distribuida, esa área vale 0. Entonces el valor permanece constante en menos 64, por eso aquí se ha dibujado una línea recta. Y el valor al final, que es de 64, sube y lo lleva a 0, por lo tanto el diagrama cierra en 0. Bueno,
El siguiente paso es elaborar los diagramas de momento flector en cada uno de los tramos. Entonces vamos a comenzar por el tramo BG, el primer tramo. Entonces, como en la viga no hay momento puntual al inicio de la viga, entonces el diagrama de momento puntual, de momento flector, empieza en 0. El diagrama empezaría en 0 para el primer tramo, tendremos 0. El valor al final aquí lo podemos obtener como el momento anterior justo a la derecha, es decir, momento en B justo a la derecha, que vale 0, más el área de la función de carga cortante en este tramo. El área de esta función de carga cortante, que es el área de este rectángulo, lo podemos obtener como la base, que es 1 por la altura, que es 48, nos da entonces 48 kilonewton. 48 kilonewton metros, y las unidades son kilonewton metro. Este sería el momento, 48 kilonewton metros. Ahora pasamos al tramo GH. Entonces en el tramo GH podemos estar interesados en mirar cuál es el momento aquí al final del tramo. Entonces el momento sería, momento en H es igual al momento en G justo a la derecha, más el área, la función de carga cortante, es decir, el área de este rectángulo que tiene altura de 8. Entonces el momento justo a la derecha sería 48 más o menos algún momento puntual que hubiera en esa sección, pero como no hay, el momento justo a la izquierda es igual al momento justo en G y también es igual al momento justo a la derecha, es decir, que hay continuidad en ese punto. Aquí hay continuidad, no hay un salto en esa sección. Entonces el momento sería 48 justo a la derecha, más el área de este rectángulo, que sería la base, que es 2 metros, por la altura, que es 48 kilonewton. Al hacer la suma de estos dos valores nos da que 64 kilonewton metros, que sería este valor. Luego pasamos al tramo HD. En el tramo HD tenemos que el momento aquí al final sería igual al momento en H justo a la derecha, que sería de 64, dado que no hay momento puntual que genere un salto o discontinuidad del diagrama. Aquí en la viga no hay momento puntual aplicado, por lo tanto no genera discontinuidad en el diagrama de momento. Entonces sería 64 más el área bajo la función de carga cortante, sería el área de este rectángulo que tiene por altura menos 64 y la base es 1 metro. Entonces 1 por menos 64 me da menos 64. Si a eso se lo sumamos al valor justo a la derecha, nos da 0. Es decir, que el momento flector termina en 0 y este sería nuestro diagrama de momento flector. Aquí nos damos cuenta que los valores más grandes de momento flector están aquí en la sección H y en la sección G y en la sección H, y que la carga axial permanece igual para todas las secciones, en un valor de 56 kilonewton. El problema nos está pidiendo calcular el esfuerzo normal máximo en el elemento BD. Sin embargo, como nos damos cuenta, existe carga axial en momento flector. ¿Qué implica eso? Pues que hay una combinación de cargas. Por un lado, tenemos el esfuerzo normal axial debido a la carga axial de 56 kilonewton. Y por otro lado tenemos el momento flector. Por lo tanto, el esfuerzo normal resultante es la superposición
del esfuerzo normal axial con el esfuerzo normal debido a momento flector. Tenemos que identificar en qué secciones transversales de ese elemento es donde se presenta un valor resultante grande al superponer estos dos valores. Entonces esa superposición se vuelve alta si por ejemplo estos dos términos tienen el mismo signo y ambos términos son grandes. Vamos a revisar entonces. Dado que la carga axial es constante, pues cualquiera de las secciones que escojamos pues va a representar un valor de carga axial alto. Es un único valor. Sin embargo, en el diagrama de momento flector nos damos cuenta que la sección crítica es la sección H, dado que aquí se encuentra el mayor momento flector. A mayor momento flector, mayor esfuerzo normal. Si esto se mantiene constante, si aumentamos o disminuimos el momento flector, aumenta o disminuye el esfuerzo. El mayor momento flector genera mayor esfuerzo normal. Ahora, el esfuerzo normal máximo en una sección transversal varía linealmente. 0 en el eje neutro y va haciéndose cada vez más grande a medida que se aleja del eje neutro. Entonces los valores máximos de esfuerzo normal están en la parte exterior, en las fibras exteriores. Entonces aquí el esfuerzo normal máximo podría estar en la parte superior de la sección transversal o en la parte inferior. Dependiendo del momento flector que esté presente, la parte superior podría estar en tensión o en compresión. Para calcular el esfuerzo también necesitamos calcular el área transversal de la sección, que en este caso es el área del rectángulo de 100 milímetros de ancho por 400 milímetros de alto, nos da 40.000 milímetros cuadrados. Y el momento de inercia, por ser una sección simétrica y solo tiene una región o área, entonces simplemente se obtiene como un doceavo de la base por la altura a la 3, que nos da 5.333 por 10 a la 8 milímetros a la 4. Ya habiendo calculado el área y el momento de inercia necesario, podemos averiguar cuáles son los esfuerzos que están presentes en la sección crítica, que es la sección que habíamos definido anteriormente, la sección H. Pues aquí vamos a analizar el esfuerzo en la parte superior e en la parte inferior, que son los esfuerzos máximos. El esfuerzo axial permanece igual, independientemente si es la fibra superior o inferior. El que varía es el esfuerzo de flexión, que puede estar a tensión o a compresión. Aquí si reemplazamos los valores, en este caso es un momento flector positivo, la coordenada en Y de la parte superior es positiva y la coordenada en Y de la parte inferior es negativa. Acá arriba se genera un esfuerzo normal de compresión, mientras que acá en la parte inferior se genera un esfuerzo normal de tensión. Acá los valores se restarían, nos daría un esfuerzo de compresión de menos 22.6 megapascales, y acá el esfuerzo axial se sumaría al esfuerzo normal debido a flexión y nos da de 25.4 megapascales. Si revisamos entre estos dos valores, en valor absoluto el máximo de todos es el valor de tensión, que es 25.4 megapascales. Por lo tanto, este sería nuestro valor de esfuerzo normal máximo en todo el elemento BD. Y con eso hemos resuelto entonces este problema.